Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 24 de enero de 2024. Nuevamente estamos en la cocina de Chabela en Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México y www.violetaradio.org. La cocina de Chabela, como dice nuestra rúbrica, un programa donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista, y por vida pública entendemos todo aquello que nos compete a los seres humanos. Como dice el eslogan de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, nada humano nos es ajeno en la cocina de Chabela. Y este miércoles le damos las gracias y la bienvenida también a Violeta Radio, a nuestra compañera Laura Reyes, que está pues apoyándonos en la transmisión, ya que nuestra querida Cecilia Figueroa el día de hoy no pudo estar con nosotras. Y pues aquí Laura también entrándole a la conversa en la cocina de Chabela. Bienvenida, Lau. Bueno, pues hoy, Lau, vamos a tener una charla necesaria, me parece, y además interesante, y que desde hace un buen, pues yo quería posicionar aquí en la mesa de la cocina de Chabela porque no hablamos mucho, creo, en nuestro país y en general de una gran parte de la humanidad que habita un territorio conocida como África, que es el segundo continente más grande del mundo y que por supuesto hay una gran diversidad de personas en ese territorio, una gran diversidad de culturas. Y pues para ello, por supuesto, tenemos invitada a una especialista en el tema, una colega mexicana que se ha dedicado a estudiar esta parte del mundo. Estoy hablando de Adela Beatriz Escobar Cristiani, que es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y maestra y doctora en estudios de Asia y África. Qué interesante. Yo quiero hacer estudios de Asia y África, ¿no? Tiene la especialidad en África justamente por el Colegio de México. Sí, de verdad, ha sido mi sueño ser parte de ese Colegio de México en estudios de Asia y África, pero esa es otra historia. Ahora vamos a darte la bienvenida, te puedo tutear, ¿verdad, Beatriz? Claro que Eh, sí. a darte la bienvenida a esta cocina de Chabela para que nos cuentes de ese continente del que hoy vamos a charlar, tan grande, tan diverso, tan interesante, con unos aportes tan importantes también a la humanidad. Bienvenida, Beatriz. Perdón. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí en la cocina con ustedes. Y es un gusto saludarlas, es un gusto saludar a su auditorio y es un gusto también, pues, cuando la gente se interesa por los temas de África,
como lo mencionabas hace un momento, es un tema que muchas veces dejamos de lado, pero es una cuestión muy relevante, es una buena parte de la humanidad y a veces si no entendemos África, pues nos estamos saltando varias cosas para entender a la sociedad en general. Sí, justamente estamos viviendo unos tiempos, pues, transformadores, muy violentos también, que nos hace pensar cómo vive esta parte del mundo. ¿Quiénes son los que pensamos como África subsahariana? Sí, pero ¿qué significa ser África subsahariana? Es muy controvertido porque además también pues hay un sinnúmero de estados actuales en este continente que se conformaron a partir de la división territorial que hicieron los países europeos colonizadores, ¿no? Con una historia en donde pues la población africana fue víctima del tráfico de personas desde hace muchos siglos, donde fueron sometidos a una serie de abusos, de crímenes de lesa humanidad, de pues eh, enriquecimiento, explotación, es decir, podríamos hablar de que la población africana durante un gran periodo de la historia de la humanidad fue sometida por otros seres humanos a grandes abusos. Entonces, háblanos un poco cómo se dividieron estas colonias, principalmente entre Inglaterra y África, y la conformación de los estados africanos actualmente. Sí, efectivamente, todo lo que mencionas es muy cierto y justamente estás señalando algunos de los puntos principales a partir de los cuales podemos entender al continente africano en la actualidad. A veces podríamos pensar, bueno, el colonialismo ya fue superado, pero en realidad lo que se puede observar en la vida política, en la vida social, en la vida económica de manera cotidiana es que, bueno, un poco de manera similar a lo que ocurre en América Latina, el colonialismo todavía tiene un impacto muy fuerte, unos ecos muy fuertes en el continente. Y nuestra forma de entender a África, justamente desde la forma en que entendemos al continente, es uno de los impactos de esta visión colonial del continente. ¿Por qué? Como lo mencionabas, un tema fundamental cuando pensamos en África y el mundo es el comercio que marcó a una buena parte de la humanidad de una manera, pues de diversas maneras, no siempre en una forma muy benéfica, pero este comercio que se estableció con seres humanos. Y para poder entender el tema de cómo concebimos a África como un continente que siempre lo vemos como un continente atrasado, un continente con una serie de problemas. Esto se relaciona directamente con el esfuerzo que hicieron las potencias coloniales, los países europeos, Estados Unidos, para tratar de justificar su presencia y el tráfico que se estableció de personas de alguna manera, y de qué manera, pues justamente a partir del supuesto atraso de las sociedades africanas, ¿no? Entonces esto es una cuestión que va a ser decisiva y que todavía nos marca mucho hoy en día. Yo doy clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM para la carrera de Relaciones Internacionales y semestre con semestre suelo preguntarle a mis alumnos al iniciar los cursos qué saben de África y pues lo que saben de África es un reflejo de lo que sabe la sociedad en general, de lo que nos llega a través de los medios, que son conflictos, guerras, hambrunas. Bueno, ya sabemos que muchos medios se sostienen sobre todo a partir de este tipo de temas, pero además la carga ideológica se aumenta, se amplifica cuando estamos hablando de África.
Y cuando les pregunto a los estudiantes qué aportes ha tenido África para la humanidad, normalmente no pueden identificar pues ningún aporte, ¿no? Entonces eso siempre es muy impactante, pero digamos, no es falta de los alumnos, no es falta de los estudiantes, es la forma en que la sociedad en sí ha visto al continente. Y esta forma deriva pues en gran medida del proceso colonial, ¿cómo se dio? Sabemos que todos los procesos coloniales implican pues una violencia desde todos puntos de vista, una violencia desde el punto de vista político, ideológico, desde el punto de vista conceptual y epistemológico, y desde luego una violencia muy fuerte desde el punto de vista material, una presencia militar, etcétera, etcétera, que ha marcado de manera definitiva la vida de los países africanos hasta la actualidad. Otra cosa que solemos pensar de África es en lo que mis estudiantes siempre caracterizan como estados artificiales, entre comillas. Bueno, de hecho debemos de partir de la idea de que todos los estados son artificiales, no es que en algún lugar del mundo hayan existido estados desde el principio de la humanidad, pero bueno, esta idea de los estados artificiales es justamente cómo se dividieron los países europeos a África a partir de los intereses europeos y no de la configuración de las sociedades africanas, ¿no? Y esto también va a tener un fuerte impacto en la sociedad y en la vida política actual. Esta idea de haber agrupado a la gente de acuerdo con lo que necesitaban las potencias y no los países africanos. Efectivamente, por ejemplo, pues incluso antes de la colonización que surgió como casi a la par con la de América Latina, bueno, lo que ahora se conoce como América Latina, en aquel entonces un territorio también muy diverso, sin estos estados que mencionas. em, pero que también se da en África y estas grandes travesías que empezaron a hacer los europeos y después el comercio con personas. Pero antes de eso había eh, pues conformaciones de ciudades-estado muy importantes en el continente. Había culturas muy importantes en el continente. Por algo también, o sea, los romanos, pues estuvieron creando colonias en el norte del continente, pero había un intercambio. Tampoco es que África no existía y que la población o las culturas africanas no hayan estado allí y hayan tenido un papel relevante también de intercambio de culturales con con el norte, ¿no? Con Europa. Eh, ¿Y podrías mencionarnos cuáles eran algunas de esas culturas más relevantes o más visibles en ese momento en el continente? Claro que sí, justamente esto también es muy importante, qué bueno que lo señalas, porque tenemos la tendencia a pensar un poco que África como que hubiera comenzado a existir de pronto a partir de la llegada de los europeos, pero no es así. Efectivamente, hay muchas culturas que se desarrollaron anteriormente. Desde luego, la más conocida, la que todos hemos escuchado, es la cultura egipcia, que se ubica geográficamente en África del Norte, pero tiene un fuerte impacto en otras partes del continente. Hay personas, hay académicos que lo han estudiado, cómo esta civilización egipcia no es algo que se haya mantenido apartado de África subsahariana, sino que es como parte integral de toda una conformación cultural. Y más allá de eso, que además normalmente no solemos ver como una cultura africana, hay otras culturas, se desarrollaron otros grandes imperios, como en su momento fue el Imperio de Mali, que fue gobernado por una serie de personas, entre las cuales uno de los más recordados es el Mansa Musa. El Mansa es el título del gobernante, Musa se llamaba, y si alguien que tenga curiosidad, pues googlea Mansa Musa, se va a encontrar que fue la persona más rica de la historia.
más que los grandes capitalistas de estos días, más que Visos, más que cualquiera que ustedes gusten, la fortuna del Mansa Musa hace siglos atrás, en el siglo XIII aproximadamente, era mucho más grande que la de ¿Y todos estos personajes. cómo se mide eso? ¿Por qué se dice así? Se han hecho estudios justamente como a partir de lo que tenía en su haber este personaje y digamos con las conversiones a los números actuales, pero bueno, un dato que es como relevante para entender la importancia que tuvo, Mansa Musa era un personaje musulmán, era un gobernante musulmán. Mali está en África Occidental y entonces él, como todos los musulmanes, pues tenía el deber moral, digamos, de hacer la peregrinación a la Meca en Medio Oriente. Y entonces en su peregrinación a la Meca, él gastó tanto dinero que hizo cambiar el precio del oro, no solo en África, sino en el mundo, y causó toda una serie de problemas económicos, pues porque él iba gastando dinero, iba gastando oro a lo largo de todo el camino, ¿no? Entonces, él es un personaje poco conocido en nuestros ámbitos, pero es un personaje muy importante para la historia. De hecho, en un atlas europeo de la época, es un personaje que aparece en el Atlas, pues porque era muy conocido justamente por la importancia que tenía su imperio para el comercio del oro. Entonces, este es nada más un ejemplo. Hay otros ejemplos, por ejemplo, en África Oriental están las culturas Swahili, que eran una serie de culturas que combinaban aspectos locales africanos con una influencia de Medio Oriente y del mundo musulmán. Y que también tenían lazos comerciales muy importantes con Medio Oriente, y se sabe, de acuerdo con estudios arqueológicos y con narraciones, que tuvieron intercambio comercial incluso con China, y estamos hablando del siglo XVI aproximadamente. Entonces, justo a veces pensamos que África pues era un continente desconectado de los otros, pero pues no es así, sino que tenía una intensa red de conexiones, sobre todo con Medio Oriente, sobre todo con Asia y también en cierta medida con Europa, pero digamos en la narrativa esto se ha perdido, y nada más por cuestiones ideológicas, ¿no? Claro, esto que mencionas de que Masa Musa, es el nombre, ¿verdad? Masa Musa era musulmán, me parece relevante, porque eso significa que había una relación con Medio Oriente, en particular, pues con la península arábiga, en donde surgió el islamismo, y que, pues ya también conocemos que de hecho los musulmanes empezaron a expandirse hacia África y hacia la parte sur de Europa, y bueno, de ahí también parte de la historia de España, pero nada más lo quiero mencionar como un vínculo, es decir, desde el siglo séptimo había esa relación, por eso podemos hablar de un líder africano que es musulmán, ¿no? Y además, este vínculo que haces, este puente que haces con China, justamente, porque también es una cultura antiquísima que estaban allí, digamos, como en el centro del mundo, ¿no? Y después se hace un vuelco y el centro del mundo se convierte Europa, y parecería que la historia surge ahí a partir de ese Sí. momento, pero no, era anterior. Bueno, eh, de- eh, pues como nuestro programa es bastante corto y no podemos abordar mucho de todo este mundo africano, lo que ahora quisiera es saltarme, o sea, después de siglos y siglos de colonialismo, saltarme a un momento sumamente importante, que es la etapa del la descolonización, perdón, la descolonización del continente africano y los estados-nación que surgen a partir de eso ya en el siglo XX. Sí,
Justamente, digamos que desde el punto de vista conceptual es lo que se hace mucho, saltarse como dar un brinco de esta etapa a esta otra, y muchos hablan de el tiempo que duró la presencia colonial como un paréntesis. Es algo muy debatido, pero bueno, es algo que se ha señalado, el paréntesis colonial, para indicar que las sociedades que existían anteriormente no fueron, digamos, completamente destruidas por la colonización, sino que una vez que surgen a la vida independiente todos estos territorios, pues hay aspectos que se retoman. Ahora bien, a diferencia de lo que pasa en América Latina, el proceso colonial como tal es relativamente reciente en África, porque, bueno, hay incursiones europeas desde siglos atrás, desde el siglo XIV, desde luego, desde el siglo XV, para el tráfico, el comercio con personas, pero más allá de eso, no había como tal, no se dio como en América Latina el establecimiento de gobiernos coloniales como tal. Eso va a ser hasta el siglo XIX. Entonces es una fecha relativamente reciente, digamos en términos históricos fue casi ayer. ¿Y qué sucede? Los estados europeos ya están mucho más consolidados cuando colonizan África que cuando colonizan América Latina. Ya ha habido toda una serie de procesos sociales y políticos que han llevado a una mayor consolidación de los estados europeos y a una mayor consolidación de un cierto modelo político, porque estamos hablando del siglo XIX, evidentemente, es después de cosas como la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ya ha habido ahí una evolución hacia modelos democráticos que comienzan a darse en Europa. Y entonces, lo que pasa es que cuando llegan a los territorios coloniales, pues ellos van a imponer pues su visión a través de la fuerza, y cuando surgen a la independencia los estados que hasta entonces habían sido coloniales, los nuevos estados independientes, pues lo que les queda es seguir o tratar de apegarse en gran medida a estos modelos que se habían importado desde las metrópolis. Y entonces, al tema que se mencionaba hace rato de la artificialidad de las fronteras, de haber hecho que gente que normalmente no habría coincidido en un estado, ahora coincide en un estado, se le agrega el hecho de que los estados nacen con estos modelos. Incluso muchos se vieron empujados por las metrópolis a adoptar pues modelos democráticos, modelos parlamentarios, modelos electorales de un cierto tipo, muy relacionado con los intereses de Occidente, ¿no? Y entonces estos estados surgen con una tensión desde sus inicios, que es entre estos modelos importados y las formas de organización local que existían y que no fueron borradas completamente por la colonización. Entonces pues nacen a la vida independiente teniendo que seguir una receta, pero que es una receta que no se ajusta completamente, no se ajusta del todo a la vida de estas sociedades. Y pues de ahí surgen una serie de problemas que después van a tener repercusiones en la vida social y política. Se trata de problemas, pues, como los desencuentros que se justifican con temas étnicos, por ejemplo, o el tema de los golpes de Estado, etcétera, que se relacionan mucho con esta tensión entre los modelos impuestos desde el exterior y lo que había en el continente como tal. Y lo que había en el continente, ¿tú lo llamarías más como una especie de cacicazgos? Debemos de ubicar que África subsahariana es una región muy, muy grande y había distintos tipos de sociedades. Hay desde estos que eran muy centralizados, como el Imperio de Mali, donde gobernaba el Mansa Musa en su momento, pero bueno, que eran
cuestiones muy centralizadas, hasta otras sociedades donde el Estado como tal o algo que se le acercara al Estado como nosotros lo conocemos, pues no existía porque eran grupos más pequeños y con otras formas de organización. Entonces, digamos que parte de la atención es como en un mismo país tienen que convivir pues todos estos grupos que tienen modelos muy diferentes. Hay figuras como, llamémosle, siempre tenemos la tendencia, pues es lo que hacemos como personas, a tratar de comparar, ¿no? Entonces, así que es un concepto más de otros lados, pero sí digamos que había figuras que tenían un poder político muy fuerte y que se ha equiparado con el poder de los caciques. Eso en algunas partes, y en otras partes había como sociedades que no tenían, digamos, esta figura de un líder político, sino que se organizaban de otra manera que era como mucho más, pues mucho más abierta para los distintos grupos, ¿no? Entonces, parte del problema o parte de la tensión es eso, cómo hacer coincidir las formas de organización tan diferentes al interior de un solo país que ahora tiene que tener una sola forma de organización. Ya. Nada más como dato curioso, el papel de las mujeres en ese tipo de organización, que hay estudios, ¿podemos decir algo sobre el papel de las mujeres? Sí, desde luego que sí. Este es otro tema en el que ha habido muchos, podríamos decir, malos entendidos o mala publicidad. Es otra de las cosas que suele tener como visión la gente, que las mujeres siempre han tenido un papel secundario en África. Igual es lo mismo, dependiendo de los distintos grupos, las mujeres tenían papeles diferenciados. Pero algo que ocurría en muchos lugares es que las mujeres tenían una presencia muy fuerte. Ya fuera a lo mejor no tanto desde el punto de vista económico, perdón, desde el punto de vista político, sino sobre todo desde el punto de vista económico. Había actividades que eran dominadas por las mujeres y había distintas formas de organización. Algunas sociedades eran, pues no matriarcales, pero sí matrilineales y entonces, digamos que las formas de sucesión pasaban a través de la vía materna. Pero ¿qué pasa? Y mucho, en gran medida lo que pasó fue que cuando llegaron los colonizadores, donde había estos tipos de organización, pues ellos no la entendían, porque además estamos pensando, otra vez, es en el pleno siglo XIX que llegan los colonizadores, sobre todo Inglaterra, Francia. Sabemos qué tipo de gobierno tenía Inglaterra en ese momento, el periodo victoriano, que no se caracterizó por la apertura hacia las mujeres necesariamente, y entonces lo que hacen los colonizadores es tratar de ajustar lo que hay a lo que ellos creen que es la vida como debe de ser. Y entonces, pues, en donde había sociedades matrilineales, pues se prefirió favorecer la línea de transmisión patrilineal de organización. Y donde había mujeres que tenían poder económico en determinadas áreas, pues también se trató de limitar porque era otra cosa que los europeos no entendían. Entonces, históricamente hubo muchas mujeres que tuvieron un papel muy relevante y hubo sociedades donde las mujeres tenían un papel muy relevante, pero pues hace un poco de cortocircuito, mucho de cortocircuito con los modelos coloniales y entonces esta va a ser una de las grandes transformaciones que se van a registrar en esa época y ya cuando surgiera la independencia, también hay muchas mujeres que son parte activa de los movimientos de independencia, pero al final pues impone una visión como más patriarcal del mundo, más en concordancia con los modelos europeos. Y entonces en muchos casos, pues las mujeres después de haber sido parte activa de estos movimientos, pues van a terminar perdiendo la influencia que tenían. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Es que todo es tan interesante. Justamente creo que coincido en que una herencia más del colonialismo europeo fue imponer el patriarcado. Creo yo que no solo en el continente africano, sino también
en América Latina, o lo que se conoce como América Latina actualmente. Y bueno, y en los Estados Unidos, que es otra historia, el norte de, el continente americano. No, nada más lo pasamos aquí mencionando. Porque me parece muy importante también señalar que pues los movimientos de colonizantes han tenido una participación importante de mujeres, y en la actualidad incluso cuando hacemos pues como una repasada cómo está configurado el movimiento feminista en el mundo, no podemos dejar de señalar a grandes mujeres que han pues estado en la lucha feminista, pero a través de los movimientos decoloniales. Sí, efectivamente. Pues bien, vamos a dedicar los últimos minutos de nuestra charla ya a hablar. No podemos dejar de mencionar, creo que los principales potencias europeas colonizadoras en África fueron, como lo mencioné al principio, lo que después se conoce como Reino Unido, y Francia, pero que también los Países Bajos, Bélgica, Alemania e Italia estuvieron presentes en el colonialismo africano, y se habla sobre todo recientemente, del genocidio, por ejemplo, del rey Leopoldo III, me parece, en Congo, en el Congo belga, lo que así conocíamos, y de Alemania en Namibia. Entonces, han sido sucesos históricos que me parece que han estado guardados, ocultos, que quienes pues tenemos de alguna manera en nuestra vida el activismo en pro de los derechos humanos, hablamos, ¿no?, de la colonización de Inglaterra, o la colonización de Francia, pero también estos países fueron sumamente violentos y abusivos, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí lo que yo encuentro es que, bueno, en estos casos que mencionas especialmente, el Congo y Namibia, son dos de los ejemplos extremos de la violencia que mencionábamos al inicio, la violencia que implica el proceso colonial. O sea, por definición, no hay proceso colonial que se dé sin violencia. Nadie va a decir, sí, pásele a mis tierras y llévese todo. Tiene que haber violencia por medio. Pero efectivamente, estos dos casos son como el epítome, un ejemplo extremo, pero son un ejemplo extremo, pero digamos que son parte de un continuo. Entonces, el genocidio en estos dos casos, y en cierta manera encuentro que los países europeos han tratado un poco algunos países europeos han tratado un poco de lavarse las manos. No, los que cometieron genocidio fueron los alemanes en Namibia, ¿no? El que era un pésimo gobierno era el de Leopoldo en el Congo. Pero, como te digo, son parte de un continuo, son como ejemplo extremo, pero esta violencia se dio de muchas otras formas. Pero bueno, en el caso del Congo, el genocidio va muy, muy relacionado con el tema de la explotación económica. Y ese es otro elemento muy importante que tenemos que entender, ¿no? La presencia colonial en su momento, y todavía a estas alturas, se ha justificado mucho con la misión civilizatoria de los europeos, pero en realidad, en gran medida, lo que sucede es, pues, directamente que hay que sacar los recursos porque benefician a las potencias coloniales, y entonces, pues hay que sacarlos a como del lugar. En el caso del Congo es justamente esta necesidad de explotación económica
la que va a dar sobre todo origen a este proceso tan violento de colonización. Y en el caso de Alemania, en cambio, es, a mi juicio, más el interés por controlar políticamente a poblaciones que no se dejaban controlar, poblaciones que pues manifestaban su rechazo de forma muy activa a la presencia de los colonizadores, y entonces pues para garantizar que yo pueda seguir teniendo presencia ahí, tengo que dar como ejemplos muy drásticos de qué es lo que le pasa a los que se oponen al gobierno colonial. Y entonces, pues por eso esta respuesta tan recalcitrante de los alemanes, ¿no? Porque era su forma de garantizar y en cierta manera de ser un ejemplo para que en la medida de lo posible pues no hubiera otras réplicas de intentos en contra de la población, del gobierno colonial. Bien, yo quisiera terminar nuestro programa, pero eso lo vamos a dejar, esa es la segunda pregunta, que así como tú pides a tus alumnos que te digan algunas cuestiones importantes que las culturas africanas o la población africana le ha aportado a la humanidad, pero eso va a ser nuestro cierre. Antes quisiera que nos mencionaras, pues actualmente, o sea, cómo se está reconfigurando el mundo, porque el año pasado lo que vimos fue que se llevó a cabo pues una reunión, una como cumbre en Rusia con la participación de varios líderes africanos en donde estaban exponiendo su postura, pues en apoyo, digamos, a Rusia, o por lo menos una alianza allí, y después vimos acciones en la República Democrática del Congo en contra de Francia, si no me equivoco. Entonces, pues como nos quedan pocos minutos, si nos haces un pequeño resumen. Africanos, o al menos de muchos sectores de los países africanos, a partir del momento de las independencias, es justamente independizarse desde un punto de vista que no solo sea nominal, que no solo sea la independencia formal y política, sino tratar de encontrar nuevas vías para estructurar la economía y tener una economía, una vida económica independiente, o nuevas vías para alejarse políticamente de lo establecido por las metrópolis. Desde luego, en etapas anteriores del mundo no había tanto las condiciones para que los países africanos pues pudieran seguir por esta vía de una manera más profunda, ¿no? Como sabemos, por ejemplo, durante el periodo de la Guerra Fría, pues el importante dominio de las dos superpotencias, pues era algo que definía de manera contundente toda la vida económica y política, pues básicamente del mundo entero, incluyendo África. Después de que cae el muro de Berlín y se disuelve el socialismo, muchos pensaban que, pues, lo que se dijo, ¿no? Al final de la historia, ya nada más hay un modelo que es el que todos deben de seguir, y en gran medida eso fue como la receta predominante durante los años 90 y los primeros años del 2000. Todos tenían que todos los países tenían que seguir una cierta vía económica que incluía toda esta serie de reformas estructurales que fueron tan nocivas para la población, y que incluía los procesos de democratización desde el punto de vista formal. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo estas dos cosas muestran que no están sirviendo del todo a los intereses de la población africana. Los ajustes estructurales evidentemente no sirvieron para la población africana, nada más para unas élites y para las potencias, antiguas potencias coloniales y ahora potencias neocoloniales. Y después de eso, los procesos democráticos, muchos los apoyan en el continente, pero igual con el tiempo ven que, bueno, el proceso democrático va de la mano del ajuste estructural, entonces a lo mejor los resultados que tienen no son los que la población esperaba,
y entonces poco a poco se van consolidando estas ideas de que buscar otras formas de relacionarse pues con el mundo, con los intereses de las potencias, etcétera. Y con el ascenso de, digamos, nuevas potencias a nivel mundial, bueno, como China, que ya es cada vez, tiene una presencia cada vez más importante, y otras a lo mejor todavía no tan consolidadas, pero que también son muy importantes, como Rusia, que sigue teniendo un papel muy fundamental, o como la India. Pues los países africanos ven en la relación con estos países una posibilidad de alejarse de las antiguas estructuras coloniales. Claro, esto para las metrópolis ha generado pues muchísima preocupación, y entonces es en parte lo que ha dado como resultado el discurso de, ok, ahora los países africanos se están acercando a China, se están acercando a Rusia, entonces eso es motivo de preocupación porque estos países no son democráticos y tienen una serie de estructuras que se pueden criticar ampliamente, etcétera, etcétera. Pero lo que se pierde de vista, un poco mañosamente, es que es una nueva forma de establecer relaciones más allá del dominio de las antiguas potencias coloniales. Claro, si es al final efectivo o no es efectivo, pues todavía está por verse, porque desde luego hay intereses atados también por parte de Rusia o por parte de China, más allá del discurso de la amistad entre los pueblos y toda esta cuestión, pues también son países que tienen intereses, ¿no? Entonces es un proceso como de negociación, en que los países africanos están tratando de buscar otras vías, pero pues no encuentran el camino fácilmente, ¿no? Y entonces, esto que mencionabas, por ejemplo, de la reunión en Rusia, es una muestra interesante del activismo, o sea, ya no los estados africanos esperando que alguien venga y haga cosas por mí, sino salir al mundo y tratar de yo ser el actor, que es lo que han pretendido en los últimos años varios países africanos. Ujú. Pero además ahora que lo mencionas, el modelo democrático o de democracia que se tiene en Occidente no necesariamente es un modelo de democracia en otras partes del mundo y se ha querido imponer también históricamente este concepto de lo que en Europa se considera y los Estados Unidos se considera democracia, porque también no hay que olvidar que la Unión Soviética jugó un papel cuando Rusia formaba parte de la Unión Soviética y era como la república líder en todo esto que se conoce como la Unión Soviética, eh, pues jugaron un papel fundamental para obtener la independencia. O sea, pues recordamos, incluso en Moscú existe la Universidad de la Amistad de los Pueblos que tiene el nombre de Patricio Lumumba, y que además también pues tuvieron en distintos países tuvieron un papel importante para la liberación y también estuvieron cercanos a la lucha de Nelson Mandela, por ejemplo, del Congreso eh, Nacional Africano. Sí, sí, efectivamente. Desde luego no podemos entender las independencias sin entender el papel que en su momento tuvo la Unión Soviética. Bueno, también por intereses propios los Estados Unidos, que no tenían colonias como tal en África y pues no les interesaba tener que los países africanos siguieran dependiendo de los países europeos. Entonces, sin entender el contexto de la Guerra Fría, pues no se puede entender las independencias de los países africanos. Y un poco de manera, digamos, de manera parecida, pues podríamos ver las relaciones de los países africanos con China o con Rusia o con la India en la actualidad, también como una forma en que el contexto internacional está influyendo de manera dinámica en las posiciones de los países africanos. Sí, efectivamente, estamos hablando de una recomposición de los contrapesos hacia Europa Occidental y hacia Estados Unidos, ¿no?
y que a mí me parece que pues estos países africanos entran como una cuña a hacer este contrapeso más en alianza con Rusia y con China mismo. De hecho, pues China tiene grandes alianzas, contratos para hacer desarrollos industriales o de infraestructura muy grandes en África, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora la cuestión es nada más no perder de vista cómo lograr que estos proyectos de participación china sean más en beneficio de la población africana, más en beneficio del continente africano y no nada más de China. Sí, efectivamente, así es. Bueno, pues ahora sí entrémosle a esta pregunta que me pareció muy interesante que se la planteas a tus alumnos y es, bueno, y si hacemos un recuento histórico, ¿cuál ha sido el papel de las culturas africanas? ¿Qué han aportado? A mí lo que se me ocurre es la música, por ejemplo. Sí, desde luego, hay aspectos que tenemos relativamente reconocidos en la actualidad, sobre todo en países como México que tienen influencia efectivamente africana, y la música, la gastronomía son aspectos muy importantes donde hay una fuerte presencia africana, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión. Pero más allá de eso, eh, ahora sí, como decía una maestra que me daba clases en la maestría, eh, ella comentaba que cuando ella se paseaba por las grandes capitales europeas como París o como Londres, y veía estos grandes edificios, estos monumentos, como África, el oro africano, los recursos africanos, la explotación de las personas que fueron robadas de África, tuvieron un papel decisivo para construir todas estas cuestiones. Y entonces, como en gran medida la consolidación de la economía occidental, la consolidación de una buena parte de lo que conocemos como la cultura occidental, se basó en la explotación del continente africano. Entonces, y desde luego, pues las huellas que tú mencionabas, todas estas huellas culturales, que incluso aunque no lo sepamos a veces, por ejemplo, algo como La Bamba, que es una canción, una pieza musical tradicional mexicana, pues tiene raíces también africanas y muchas veces no lo sabemos, nos pasa desapercibido, ¿no? Pero pues hay muchas cuestiones desde el punto de vista económico y desde el punto de vista cultural que tienen su origen en África. Bueno, definitivamente los recursos naturales han sido fundamentales. Yo no sé si llamar la producción de diamantes o cómo se llama esto, pero de tener la mayor cantidad de diamantes en el mundo, ¿no? O, entiendo que es así, si no, corrígeme, que pues como el yacimiento, digamos, de diamantes más grande del mundo estuvo en África. Sí, efectivamente. Y entonces eso nos lleva a cosas tan contradictorias como lo que alguna vez se dio, en alguna etapa se dio por llamar la maldición de los recursos, pero Mm, es esta contradicción entre el hecho de que son países ricos en recursos, el caso del Congo con el coltán que se utiliza para todos los equipos electrónicos es pues paradigmático, un recurso que se explota fundamentalmente en la República Democrática del Congo, que todo el mundo utiliza, nosotros utilizamos ahorita en nuestra conversación este recurso y no sabemos que viene de ahí, no sabemos que a causa de la explotación de ciertas poblaciones africanas, podemos tener este tipo de comunicaciones y después de eso, pues nada más nos preguntamos, ay, ¿por qué África es tan pobre? Pues es parte de toda una estructura económica internacional.
Claro, además, como casi cualquier parte del mundo, hay una riqueza natural tremenda y la diversidad o la biodiversidad en África es increíble. Está vinculado también pues a la gran cantidad de territorio que tiene el continente, pero pues no hablemos del Serengeti, de toda esa parte de la selva, ¿no? La producción, digamos, de oxígeno también que sale de las selvas africanas. Es muy extenso el tema. Creo que tendríamos como que quedarnos en cada uno de esos puntos, pues para explorar qué tan grande es el territorio, los recursos naturales, ¿no? La riqueza que poseen y sin embargo, la población ha estado en situaciones terribles. No hablemos ahora, por ejemplo, no hablamos de las hambrunas, ¿no? En Somalia, Ujú. eh, de y tampoco nos da tiempo de profundizar en toda la situación del apartheid en África, que fue una lucha, ¿no? Y específicamente todo el papel que jugó el Congreso africano y bueno, y Mandela y etcétera, etcétera. O sea, es una conversación realmente muy larga, pero por lo pronto, pues yo quiero agradecer muchísimo que nos hayas dado estas pinceladas de lo que es el continente africano y de lo que pues significa para la historia de la humanidad. Doctora Beatriz Escobar, muchísimas gracias por haber estado aquí en la cocina de Chabela y no sé si deseas pues hacer un último comentario. Sí, claro que sí. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado, muchísimas gracias por abrir este espacio para tratar estos temas que son tan importantes y que han sido tan poco tratados en los medios en general. Muchísimas gracias. Y nada más quiero invitar pues a todas las personas que siguen la cocina de Chabela a que si quieren, ahora hay muchos medios en Internet, hay muchísima información, a que exploren con curiosidad todas estas cuestiones, a que las exploren con curiosidad y desde un punto de vista, pues digamos, crítico, que no nos creamos los cuentos que nos cuentan desde una visión, desde una perspectiva más colonial, sino que tengamos un punto de vista más crítico. Sí, así es. Laura, tu micrófono. No te oímos. No, algo pasó con tu micrófono. Bueno, pues ni modo, nos pasas la pregunta por los comentarios del Facebook, si se puede. Pues efectivamente, y otro, ya nada más, otro último comentario, si nos da tiempo, justamente sobre la raíz africana en México. ¿Sí? Porque mencionaste la bamba, pero en realidad es todo otro tema sobre el que habría que hablar. Un comentario. Sí, exactamente. Normalmente nos da por llamarle la tercera raíz, eh, pero no sabemos cosas como que, de acuerdo con algunos estudios demográficos, en realidad hubo más población de origen africano en la colonia, en México, que población de origen español. Entonces, es una presencia muy importante que nos ha marcado de muchísimas formas. Efectivamente, así es. Y que además, pues tendríamos también que hacer un programa especial para hablar de esta raíz en Sí, México, sí. porque es muy, es muy importante. Claro que
porque ellos eran los que estaban haciendo la colonia, Sí. digamos, ¿no? Dominando la colonia, pero efectivamente la población ha sido muy importante, esta población, sobre todo en las costas, ¿no? En Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, una presencia muy importante de estas raíces. Yo puedo decir que tengo raíz también africana, si no, mírenme la nariz. De hecho, yo creo que la mayor parte de la población de este país tiene esa raíz, aunque no lo sabemos. Oye, yo solo, no sé si ya me escuchan. Tengo una pregunta acá en, eh, en el WhatsApp que dice, hola y gracias por compartir información general y no es de extrañarse de que circulen en internet algunos videos en donde los mismos africanos preguntan, ¿por qué acá en los medios masivos de información de acá de Occidente siempre muestran y exponen a una África siempre pobre, oscuro, en miseria, todo tipo carente e ignorante? Gracias, lindas, me dice la pregunta. Efectivamente, tenemos creo que un gran desconocimiento. Época de la información más abierta, pues tenemos muchas otras fuentes para allegarnos información. Entonces, creo que es un buen momento para cuestionar todo esto que nos llega con visiones tan negativas. Sí, efectivamente. Yo lo que creo es que hay mucho desconocimiento, incluso me parece que está estereotipado, de hecho, las culturas africanas. Si tú vas a eh, un cuadro en la escuela, ¿no? Donde presentan alguna danza o algo y siempre es una danza como, pues muy estereotipada de lo que es África, ¿no? Como un poco con lanzas y con ropa de piel de animales. Es lo único que a veces logramos ver acá y es necesario que se conozca a mayor profundidad Sí. lo que es África. Sí, por eso es tan importante espacios como este y que sea un poco más abierta la conversación. Pues, Beatriz, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por acá en la cocina de Chabela. Este, seguiremos seguramente explorando el tema, es necesario hacerlo. Te haremos llegar una nueva invitación más adelante. Por lo pronto, muchísimas gracias a quienes estuvieron aquí en la cocina de Chabela, en la Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México y en www.violetaradio.org. Además, por supuesto, en nuestra transmisión en Facebook Live. Muchísimas gracias también a nuestra querida Laura que estuvo aquí haciendo la transmisión para Facebook y por supuesto para la conexión a FM. Hasta el siguiente miércoles. Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres. Un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida. Una fragua, un fogón transformador. Un lugar donde comenzó todo. Un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela. Un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista.